En el día 188 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de los peligros del orgullo. Un abogado recuerda la historia que tuvo con un caso. Dice que estaba seguro que iba a ganar. Estaba tan confiado que decidió que no valía la pena ni siquiera molestarse, orar por ello o confiárselo al Señor. Tan pronto se disponía a hablar, el juez le preguntó si estaba al tanto de un caso que había sentado jurisprudencia muy recientemente y él no tenía ni idea. El resultado fue una derrota muy humillante. Como el pasaje de Proverbios de hoy advierte, tras el orgullo viene el fracaso. Avergonzado, pidió ayuda a Dios, leyó aquel caso que el juez citó y escribió un dictamen diciendo que pensaba que la sentencia estaba equivocada y que habría de ser anulada en apelación. Afortunadamente así fue. Se pudo repetir el juicio de primera instancia y ganar el caso. El abogado que le refirió el caso, en lugar de juzgarlo por su error, quedó tan impresionado por el dictamen que había escrito que le envió muchos más casos a él. Aquello se convirtió en una doble lección sobre los peligros del orgullo y también sobre la gracia extraordinaria de Dios y cómo prosperarán los que confían en el Señor. Proverbios 16:20. Cada vez que me levanto para hablar en público, trato de no olvidar la lección que aprendí acerca de los peligros del orgullo y la autosuficiencia en esa ocasión. Me gustaría decir que nunca he vuelto a cometer ese mismo error, pero es una lección que he tenido que volver a aprender varias veces, cuenta el abogado. En inglés la palabra orgullo puede tener un buen sentido. Por ejemplo, no diríamos que es malo que una persona se sienta orgullosa de sus hijos o que se sienta orgullosa de su trabajo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de orgullo, significa algo totalmente diferente y tiene connotaciones muy negativas. Proverbios 16, versículos 18 al 27 dice lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí. Porque su boca le estimula, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios nos está también recordando acerca de cultivar la humildad. Dios quiere que aprendas a caminar con humildad y bondad, no con arrogancia y orgullo. El orgullo precede al fracaso. El orgullo va delante de la destrucción. Cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Se nos recuerda que es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. A veces la falta de poder es muy frustrante cuando pensamos que sabemos cómo hacer avanzar mejor el reino de Dios. Sin embargo, Jesús tenía muy poco poder desde el punto de vista humano. Él era humilde entre los humildes. Lo contrario al orgullo es la humildad de espíritu, la cual trae personalidad. La humildad significa estar dispuesto a aprender. Los que están atentos a la instrucción prosperan. Felicidad es la humilde confianza en Dios. El que atiende a la palabra próspera, dichoso el que confía en el Señor. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Sanación. A diferencia de las palabras arrogantes de los orgullosos, el perverso hace planes malvados. En sus labios hay un fuego devorador. El humilde usa palabras agradables. Las palabras agradables son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Leamos Hechos 25, versículos 23 al 27. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo,
Fue traído entonces, Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén. Y aquí dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído entre vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informarlos de los cargos que haya en su contra. Hechos 26, versículos 1 al 23, continúa la historia. Al otro día, viniendo Agripa, entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi bote. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 25 y Hechos 26 también nos hablan de que debemos servir y testificar. ¿Qué debes hacer si tienes la oportunidad de dar testimonio acerca de Jesús? ¿Cómo deberías contar tu historia? Vemos en este pasaje un gran ejemplo de qué hacer. En su juicio, Pablo le cuenta al tribunal que Jesús le dio una comisión para servir. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo, así como Jesús tampoco vino para ser servido, sino para servir. Todos somos llamados a ser siervos y testigos. Un testigo apunta humildemente más allá de sí mismo. Pablo humildemente señala a Jesús. Aquí vemos cómo cumple este llamado. Pablo en prisión,
y sometido a juicio se encuentra cara a cara con el orgullo y la gran pompa cuando lo llevan ante Agripa y Berenice. Tuvo que ser una experiencia muy desalentadora. Pablo una vez más da su testimonio de manera simple y humilde. Es educado y respetuoso con el rey Agripa, se adapta a las costumbres y las convenciones sociales y elige hábilmente las partes de su historia que son relevantes para su audiencia. En la primera parte de su testimonio, Pablo usa mensajes en primera persona. Usted, mientras que los mensajes de usted pueden parecer arrogantes y condescendientes, los mensajes de yo son a veces más efectivos, además de ser una forma menos amenazadora y más bondadosa de exponer algo. Comenta que solía ser como ellos. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban y yo manifestaba mi aprobación. El mensaje implícito es: yo era como usted. Estaba lleno de orgullo, poder y pompa. Hice lo que usted está haciendo ahora, perseguí a los cristianos como ahora usted me persigue. Luego les cuenta cómo Jesús se le apareció y le señaló que al perseguir a los cristianos en realidad estaba persiguiendo a Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús les dijo: te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. A través de este poderoso mensaje en primera persona, de su testimonio, Pablo está diciéndoles en realidad que viven en tinieblas, bajo el poder de Satanás y están necesitados de perdón por sus pecados. No solo subraya sus necesidades, sino que también señala el camino hacia el perdón. Prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. En efecto, les está diciendo a aquellas personas orgullosas y poderosas que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y continúa diciendo: pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. Pablo estaba dispuesto a hablar a todos, a los poderosos y a los débiles. El mensaje de Pablo estaba siempre centrado en Jesús, quien se le había aparecido en el camino a Damasco. Testifica que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Leamos ahora Segunda de Reyes 14, versículos 23 al 29. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Segunda de Reyes 15. Segunda de Reyes 15, reinado de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Reinado de Zacarías. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.
Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá. Y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató. Y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también a sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí. En el país, los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Reinado de Pecaía. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Ari, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Peca. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba inciensos en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de los reyes en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotam con sus padres. Y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Segunda de Reyes 14 y 15 también nos está haciendo reflexionar acerca de resistir el orgullo. Si por ejemplo tienes a alguien trabajando para ti, o si eres padre, o si estás en cualquier posición de liderar como voluntario, estás en una posición de poder. El orgullo es una tentación que sufre en particular cualquier persona en una posición de poder, ya sea que el poder provenga del estatus, el éxito, la fama o la riqueza. La historia de los reyes de Israel y Judá demuestra que es extremadamente difícil hacerse poderoso y resistir la tentación del orgullo. Durante este periodo, los reyes de Judá están mejor que los reyes de Israel. En Israel, rey tras rey hizo lo que ofende al Señor, mientras que en Judá, Azarías y su hijo Jotam hicieron lo que agrada al Señor.
Azarías es también conocido como Usías. Conocemos algo más sobre él por otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Amós 1:1, Isaías 6:1 y 2 de Crónicas 26, versículos 16 al 23. Aquí leemos que aunque hizo lo que agrada al Señor, pero no quitaron los altares paganos. El Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. ¿Por qué su vida terminó en un caos tan grande? El libro de Crónicas da la respuesta. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia, se rebeló contra el Señor. Segunda de Crónicas 26, 15 al 16. Esto nos advierte que si Dios nos ha bendecido con éxito, siempre hay una tentación de sentirnos orgullosos. Señor, gracias por todas las advertencias de la Biblia, así como por todas las palabras de aliento que contiene. Ayúdame siempre a prestar atención a estas advertencias. Señor, soy totalmente dependiente de ti. Ayúdame a mantener mis ojos siempre fijos en Jesús, que era todopoderoso y sin embargo se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Que Dios te bendiga.